¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a su programa Tertuleando con los Chochos y llegando a sus hogares como cada fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, por apostar pues en este programa que está dedicado al arte, la cultura. Y cómo no pues así dejar pasar una fecha tan importante acá en el programa, el Día de la Lengua Originaria, y estamos con tres grandes personajes también conocedores del quechua. Nos referimos pues al maestro Ricardo Estalla, a nuestro amigo también Ricardo Flores, Liberato Cani, por ahí que ustedes ya le han escuchado y el día de hoy van a poder disfrutar también de esa buena música, y la maestra Yumar Karina Orozco, también personas pues conocedoras en esta lengua. Bienvenido, profesor Ricardo, pues acá tertuleando con los chochos. Alimpone oji imi kaypi rimariyku sunya kay siminchik punchawnin kasqanrayku kay siminchik riki ñam unay wataña kay llaqtanchikpi aswanja manan libraqchu riqsin nitaqmi libraqchu chanincha. Gracias más bien por este espacio. Es un momento importante para un poco reflexionar sobre el quechua. El quechua es una de las lenguas más antiguas del Perú, igual que otras de la Amazonía, que ha estado presente desde mucho antes del castellano, pero en estos tiempos, a pesar de los años que está vivo en nuestro país, no es la lengua, digamos, de uso social común, de uso mucho más abierto. Muchas veces nuestra lengua ha sido restringida a espacios muy familiares. Hace poco recién el Estado ha tratado de impulsar a través del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, elaborando materiales, tratando de hacer ver que existen otras lenguas aparte del castellano. Y hoy día, como tú has dicho, es Día del Idioma Quechua. Ya tenemos varios años de oficializado el quechua, todavía hablamos de 1975, que Juan Velasco Alvarado saca la ley 21.156, en el que declara al quechua y otras lenguas originarias como oficial del Perú. Pero de ese año a ahora no hemos avanzado mucho. Cada vez los hablantes se reducen. Había, por ejemplo, un estudio que Cultura publicó. Cultura tiene un sitio web en donde publica varias cosas. Una de ellas es fichas de las lenguas originarias del Perú. En esas fichas, por ejemplo, cuando habla del quechua, dice, ¿no? Al inicio del siglo XX, casi el 60% de hablantes eran quechuas, en la zona sur del país, por ejemplo. Pero ahora, a inicios del siglo XXI, o sea, casi 100 años después, apenas somos entre 12 al 15%. Imagínate la cantidad de hablantes reducidos en el tiempo, en un año. A pesar que en estos últimos tiempos el Ministerio ha hecho el esfuerzo de poner materiales, de implementar EIB, pero la conciencia que cada uno tenemos no necesariamente está orientado a fortalecer la lengua, ¿no es cierto? No necesariamente desde nuestra familia, desde nuestras raíces, valoramos y fortalecemos la lengua. Muchos que ahora, digamos, predicamos el quechua, hablamos del quechua, escribimos el quechua, nuestros hijos no necesariamente hablan quechua, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hace que el quechua se vaya reduciendo en términos de hablantes, ¿no? Por eso y eso que es una lengua originaria del Perú, ¿ah? Si hablamos con la conquista, pues llega el castellano, maestro. Así es, con la conquista llega el castellano. Si miramos un poco la historia, por ejemplo, ¿eh? El Perú se hace independiente en 1821, ¿no es cierto? A 1975, ¿cuántos años han pasado para que una lengua que es de esta zona se oficialice? 154 años. Después de 154 años, decimos que es oficial, cuando esta lengua estaba ya en proceso de extinción. Entonces necesitamos, como educadores, como personas, como amantes de la lengua, difundir el quechua, pero con el ejemplo, con la práctica. Entremos a diferentes redes sociales y ustedes son una vía importante, son un programa cultural que va sumando esfuerzos para que esta lengua gane vida,
y eso me parece interesante. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen y felicitarlos también por este espacio que ustedes generan, ¿no? No, maestro, a usted más bien agradecerle pues por el tiempo que tiene. Yo sé que de repente las personas más mayores, ¿no? Hablan quechua, conocen del quechua, pero de repente nuestra juventud no así, pues porque falta la práctica, la praxis también para el desarrollo de esto y en muchos de los casos la vergüenza también, pues, ¿no? Y Karina también nos acompaña el día de hoy, pues una gran maestra también. Maestra, el saludo para todos los amigos de Tertuleando con los Chochos. Imaynalla Jimmy, aswanja chatam kusikuni, kay rimaykuypi, han hayaykamuasqaykimanta, minkaykamuasqaykimanta, chayman hinachano hanchin rimachkasunchik kay tuta. Ari, kay punchawmi kachkan yuyarichkanchik Hichwa simi rimayta. Kay Hichwa simi rimayninchikqa anin chaninchasqam kay llaqtanchikkunapiqa. Lliw llaqtakunapi kay antawaylla llaqtakunapiqa allintam chaninchanku warmakunapas, sipaskunapas, hinallataq tayta mamakunapas. Aswanja manaya kay Hichwa siminchiktaqa chihirichishkanchu lliw llaqtakunamanja. Mana niswanchu chay institución educativa chaypiqa warmakunaqa manañam rimaytaqa munankuñachu Hichwa siminchiktaqa. Pinqakunkum, millakunkum, aswanja ninkun, imapaqñataq kayri nispa. Ancha unayñam kay Hichwa simitaqa hipamparukunku. Tayta mamakunapas ninkuriki, imapaqtaq yachachinki kay Hichwa simitari. Imapaqñataq nuqaykuqa yachanikuñataq. Nuqaykutaqa aswan sarutiyawanku Castilla simipi qaritukuspanku nispa. Chaynam puririn kunankamapas ichaqa wasinkupiqa miskitam kay Hichwa siminchiktaqa rima. Ayllupuraqa rimachkanku miskillataña. Chay recreo nisqan ayllus chaypik miskillataña warmakunaqa riman. Kay llaqtapi antawalla llaqtapim aswanja mana rimayta munachkankuchu. Manaña riqsitukunkuñachu. Riqsintukunku nini imarayku. Paykunaqa allinta rimapayaykuptikiqa kacharimunkum rimaynintaqa. Rimarparimunkum miskillataña. Chaypaqa nuqanchikmi hawachinanchik nuqapas rimani nispa. Kaypim nuqa willaykamuyman. Ñuqa kani Turpu llaqtamanta. Turpu llaqtapi pajarini, hinallataqmi tayta mamaypas chaymanta. Tayta mamay chaymanta, hinallataq awichuykunapas chaymanta. Chaypim ñuqata yachachiwarqa. Ñuqa yachay wasiman riptiyqa manam Hichwa simipi rimanaytaqa munarqachu. Ñuqa Hichwa simi rimaq kani. Pinqachiwarqa chaypim amautaypas niwarqa Castilla simipi rimamuy nispa. Hinatin ñuqa pantata rimarparini. Chaymantam lliw runakunapas chaypi warmamasiykuna asikuwan, hinatin niwarqa queso, chola, mote nispa. Chaynata kamiwarqa. Bueno, había un poco de discriminación, pues maestra, también en ese sentido, ¿no? Y esto viene también desde el Estado también, por eso que la gente un poco cohibida también al querer expresarse en su lengua, pues, materna. Ya chaymi yimini rimasqaykiman hina, chaynam. Chaypim, nuqapas chaypi kunan nuqa churakuni aychampi, warmakunapa aychampi, paykuna rimaruptinqa chaynaraqchiki rimarinqa nispa. Nuqa aswan kikin kasqayta kay Hichwa simi rimayta kuyakuytaqa tarirquni ña hatun kaspayña. Lliw yachay wasipiqa nuqa Castilla simipta rimaq karqani pinqakustin hinaspa pantata manam rimaqchu karqani upallachallam uyarikurqani lliw yachayta. Aswanja quinto año secundaria nimachi pishqa ñijipiña kachkaptimi chaypim aswanja yachayniyqa karqaya. Yachayniqa imarayku ninkum kunanña yachani chaytaqa iskay simi rimaq warmaqa runaqa ancha yachayniyuqsi. Kunanñam chayta hatipani niniriki chaychiki nuqaqa allin umayuq karqani. Allin umayuq chaypi nirqani brigadier general karqani yachay wasipi. Imaynanpi nuqa nirqani upallachallataq kani nispay. Umachayqa karqaya. Umachayqa karqa yachayniyqa allin karqa. Hinatin kunan punchawkunañan warmaykunaman nuqa chayta willani.
hinatinini amam hankunaqa pinqakunaykichikchu. Hankunaqa allintam rimanaykichik kay Qichwa siminchiktaqa. Hinatin nuqa yachayta o rimayta qallarini yachay wasipi. Rimayta qallarini kay wakman lliw amawtakunawanpas taytamamawanpas mana pinqakuspay. Warmakunaqa qhawarayawan qanllarayarasparaq. Manaraq chay Ministerio de Educación churamurjaraqchu, educación secundariapiqa manaraq churamurqachu kay Qichwa simi yachachiytaqa. Chaypi nuqaqa rimarqaniña imaynampi paykuna Qichwa siminpi yachachiptikim, rimaptikim paykuna aswan sumaqta llanllarichimun lliw yachayninta. Claro que sí, maestra, ¿no? Ahí vamos a ir detallando también con el profesor Ricardo, con su persona, pues, los motivos también de toda esta situación que pasa, pues, con nuestros estudiantes también, ¿no? Y también, pues, nos acompaña un joven talento también andahuaylino, pues, Ricardo Flores, más conocido como Liberato Cania. Muchos de ustedes, muchachos, han escuchado su música. Miren, para que hay una fusión entre los géneros y también las lenguas. Liberato, pues, es un docente, por si acaso, docente también de ciencias sociales, y aparte es, pues, cantante en la lengua quechua y del género rap o el ritmo rap, Liberato, ¿no? No sé si estoy bien, de repente un saludo, pues, para todos nuestros amigos de Tertuleando. Imainayan Goji Panicuna, Ñuhapa Sutimi, Ricardo Flores, Ñuhan Pajarirjani Lima Yachtapi, Ñuhaja Migikani Cantuta, Chay Michay Hatun Yachay Wasi, Ñuhan Kani Yachachij, Ciencias Sociales Yachachij, Kunanmi Yankamuchkani Colegio Gregorio Martinelli, más conocido como el Gremar, Chay Piñohan Yankamuchkani, y Kunanmi Ñuha Ancha Kusishan Kachkani, Kai Hatun Panichaiwan, Hatun Wauhikunaiwan, Kai Suma Grimanakuipi, ¿no? Kai Punchao Miki importante, ¿no? Kai Punchao Ñuhanchik na celebra muchkanchik Kai Día de las Lenguas Originarias, pero Día Ñuhaniman Kunan Puncho, Día de la Resistencia Quechua. No, Kunan Puncho Miki Resistencia Quechua. Resistencia Quechua tan Kaipin Ñuhaikuru Achkanchik, ¿no? Capas Ñuha Tumpa Yatan Kai Quechua Siminchi Grimani, ¿no? Na Taxachamanta Ñuha no Tiarjani Chay Lima Yachtapi, pero Kunan Ña Kutimurjani, ¿no? Kutimurjani Yachtaiman, ¿no? Kaipin kai tumay waraka llaqtamantan tayta mamaymi chaypi pajarirqa y naptin ñuqa kay Qichwa siminchik kay miski Qichwa siminchik ñuqa yachamurqani abuelitaywan kaspa taksachamanta kayman rirqani kaypi tiarqani kimsa wata tumay waraka llaqtapi no pukllachakuspa chakrakunapi mayupatakunapi no takimuspa chansakunata ruwaspa ima warakunata no ruwaspa ima warata ruwaspa no. Pero no, chaynata mi que ñoja puglaspa, ¿no? Puglaspa y hechotaja ñoja yachamurjani. Y naptin, kaipi wajicha, huillamusaiki, ¿no? Y matas kai yachachij sociales, ¿no? Liberato cani matas grúa, ¿no? Bueno, muy aparte de las ciencias sociales, me dedico también al arte, ¿no? Y a la música fusión del rap en quechua. Muchos me preguntan cuál es tu horizonte, cuál es tu, no sé, qué es lo que esperas con el quechua más adelante, ¿no? Con tu proyecto, o qué es lo que quieres, ¿no? Con el quechua, ¿no? Entonces yo le digo, simplemente estoy siendo libre con el quechua, ¿no? Es la libertad que yo siento con el quechua al hacer la música que yo hago, porque no hay nada que nos pueda atar a cada uno de nosotros el qué se tiene que hacer con el quechua, o qué es lo correcto para hacer con el quechua, ¿no? Creo que no hay ni una ley que impida la libertad de muchos idiomas de todo el mundo, ¿no? Porque no le vas a decir a alguien que habla en castellano, oye, ¿por qué cantas guaynos en castellano? Si en castellano deberías cantar tú, no sé, las canciones del mío Cid, qué sé yo, ¿no? O seguirle las vestimentas de Miguel de Cervantes Saavedra, qué sé yo. Pero no, pues no es absurdo quitarle la libertad del idioma. Entonces simplemente, Ojipanicuna ama Piñaco y Chicchu, Kaichayatan Yohan Takimuni, ¿no? Yachtan, Tukuy Suyukunapi, Kai Takichaywan, no humildemente, Rirjani,
tukuy suyukunaman, ¿no? Tanto como Europa, chaymanta na América y kunanja kay piñantiachkani, kay llaqtaypi Andawaylas llaqtaypi. Entonces, como Liberato Cani ya me van a poder encontrar ahí en las redes sociales. Claro pero ya que sí, más Ricardo, y adelante vamos a aprovechando, conversar eso. aprovechando, miren, mis amigos de Tertuliano con los Chochos, vamos a escuchar pues a Liberato Cani con una de sus canciones que tiene. Chachao. Esto es para todos ustedes, ¿ah? En Tertuliando con los Chochos. Hola, pa, ¿qué tal? Hola, hijito. Te compré, mira, lo que te gusta. Gracias, pa, es un Discman. Para que escuches. Sí, música. pa, gracias. ¿Ya, viejito? Tukuilauta kimunichita muspa y mana mancha cuspa hichuapiri marispa papa para que puedas escuchar cómo suena este rap en el barrio, en la avenida, en la acera, del Perú para todo el planeta, el power andino en la letra, estilo que representa paso a paso en esta meta, desde el underground, la vitalidad que me lleva, Music Revolution el emblema, viajando como el culture que se eleva, mira cómo esto queda, aquí no hay frontera, de la calle es el arte que revienta en la métrica moviendo la cabeza y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Supaitaki kuna wanjamuchkani supuchel paskusi kumituku y yachtakuna pikaita kita huyarispa, may pipa chay pipas kaita kita huyarispa, may pipa chay pipas yeah, may pipa chay pipas sonando hip hop, may pipa chay pipas sonando hip hop, may pipa chay pipas sonando hip hop, may pipa chay pipas sonando hip. Música urbana, andino con pana, cada vez somos más en este panorama. Urjunta Hasantea, Hatuma Pukunawa, un corazón valiente, hip hop en la mente. Aquí sonando fuerte como un loco en la capital. Llegó la hora para demostrar, sin importar de lo que digan los demás. Soy andino, soy quechua en cualquier lugar. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Y seguimos viajando por el aire, y ese flow de los Andes. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Ese flow de los Andes. Ese flow de los Andes. Seguimos viajando por el aire, ese flow de los Andes. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. ¿Qué? Los Andes. Liberato Cani, ese flow de los Andes. Jilguerito de los Andes, pichucito de los Andes, jamjabliachtalayma, chayaika muchkanki, jamjawasilayma, chayaika muchkanki. Jilguerito de los Andes, pichucito de los Andes, jamjawasilayma, chayaika muchkanki, jamjalachtalayma, chayayka muchkanki, llaqtachalayma chayabutiki, wasichalayma chayaspayki, quyayma malayma wilayka puwanki, wawalaykiqa wahachkan nispayki.
Muy bien, señoras y señores, estamos de regreso acá en su programa Tertuleando con los Chochos y este año pues renovándonos de a poquito, ¿ah? Muchas gracias a Canal 11 Chancavisión por ese espacio también que nos brinda para poder llegar a sus hogares, y por Facebook también llegamos pues a nivel regional, nacional e internacional. Pueden seguirnos en la página de Chochito Show y por YouTube también en Tertuleando con los Chochos. Para todos los amigos, por favor, hagamos que los programas culturales también crezcan. Pues, ¿y qué tal la canción de nuestro amigo Liberato? Wow, ¿qué tal canción, mi hermano? ¿No? Por ahí pues todos nos dirán, nunca había escuchado un rap en quechua, pero ahí está Liberato. El título es Kaikunapi. ¿Ah? ¿Y qué tal? ¿Dónde aprendiste un poquito pues a fusionar entre el quechua y el rap, Liberato? Creo que es el momento preciso para contar la anécdota de cómo nació todo esto, porque estoy con grandes maestros y justamente el proyecto mi primer encuentro con el arte, con la música, bueno, del hip hop en este caso, fue en el colegio, en el tercer año de secundaria. En el quinto año llegué a crear un grupo de hip hop con chicos de cuarto y quinto año, mis compañeros, y llegamos a grabar un disco. 15 canciones, pero de manera artesanal, ¿no? Un home studio, un pequeñito estudio casero, pero salió nuestro disco y lo subimos a YouTube, así, yanja, ¿no? Con un diseño así a medias, pero muy buenos temas. Después, en el 2013, en una reunión así como ahora, ¿no? Un Reimanaco y con un amigo, me propone, oye, porque si tú sabes quechua, ¿por qué no haces hip hop en quechua? Y yo lo estaba pensando, pero nunca me atrevía a hacerlo. Y cuando empecé a crear mi primera estrofa y al escucharlo ya grabado, era un sonido que jamás en mi vida había escuchado, ¿no? Eso que en ese tiempo aún no había escuchado ni a Alborada, ni a Uchpa, ni a un otro artista que haya hecho Ribón. No había escuchado hasta en ese entonces. Después es donde yo me quedo maravillado con las diferentes propuestas de innovación con el tema del quechua, y más o menos así empezó. Y a propósito, Liberato, ¿tú eres exalumno de qué colegio? Bueno, mi vida ha sido un poco como que del viajero de acá para allá, por estado en diferentes colegios. Sitio para otro sitio. Sí, porque, bueno, terminé mi secundaria, bueno, obviamente en Lima, en Colegio Javier Eraut, pero mi primaria lo terminé, mi promoción, quinto y sexto. 2 años de mi vida estudié en el colegio 54107 de Humamarca, Tumayhuaraca. De Tumayhuaraca, y ahí es donde aprendí. Para todos los residentes tumayhuaraquinos, ¿cómo se dice? Tumayhuaraquinos. Sí. Tumayhuaraquinos, ¿no? Quiero mandar un saludito antes de terminar mi comentario. Por favor. Porque mi abuelita me dice, di mi nombre completo, si no, mejor ni me saludas. Y me dice, no, mi abuela es brava. Pero la quiero muchísimo. A ver, un saludo para la señora, para mi abuelita, para mi mamá, Francisca Cirila Equipa Anca de Tumayhuaraca, que es prácticamente una de mis primeras mentoras que me enseñó el quechua. Bueno, en realidad en el campo nadie te enseña quechua, sino en la comunicación del día a día y con mis compañeros, esa promoción con el profe Santiago Altamirano, no sé si lo conocen, pero con toda esa promoción que me está escuchando ahora, bueno, también con ellos aprendí el quechua en ese pequeño colegio. Y bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, los lunes de participar. Había más antes en los colegios primarios, profesores, ustedes se acordarán, que todos los lunes formación, y de cada grado salía un participante a hacer una actuación, ¿no? Un acto artístico. Adivinanza en quechua, canto, pero siempre en quechua. Y yo no sabía. La actividad cultural. Ajá, que se hace, ¿no? Que suele hacerse todavía. Claro, pues, pero Chaiwata Piñoja, no, Limaquito, y matas payachan, no, Nispaninco, no, Joaquín, nada, compañerigona, pero Chaimanta, Johan, Wasiman Grispa y Nispenini, mamá, abuelita y Nispanina, mamá, en mi colegio me han pedido cantar en quechua los lunes, y mi profe ya me ha dicho, Ricardito, ya te salvaste por esta vez, la segunda no te salvas. Y entonces tenía que aprender adivinanzas y canciones
en quechua. Y esa es una de las anécdotas. Bueno, ya después vamos a conversar un poco Muchas más. gracias, pues, Liberato. Profesor Ricardo, hablamos, pues, de la importancia del quechua y acá, pues, Liberato también nos dice, o sea, ha habido fusión, ¿no? Se está haciendo ya ahora uso de la lengua materna en diferentes géneros de ritmo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarle a Freddy Ortiz de USPA, a Milagros Palomino, que por cierto les mando un saludo muy especial, que de repente han sido personajes con la trayectoria que tienen, pero que hacen deleite también de esta lengua que tenemos, ¿no? ¿Por qué es importante que se difunda nuestro quechua, maestro? A ver, hay varias cosas, ¿no? Si escuchamos a Liberato, por ejemplo, la forma como él aprende es interesante. Es la forma natural como uno aprende una lengua, cualquier lengua. ¿Por qué creemos, por ejemplo, que en secundaria llevamos 5 años de inglés? ¿Qué sabemos de inglés? O sea, ¿alguien puede discursar en inglés después de haber pasado 5 años? O si alguien ha estudiado una maestría, le obligan a llevar cursos súper intensivos de nivel básico, el intermedio, y esa es una obligación para que te gradúes. Pero a ver, a un egresado graduado de maestro, hagámosle discursar en inglés, no va a poder. Hablará palabritas sueltas, pero no un discurso. Pero lo que ha pasado con nuestro amigo, con mi tocayo Ricardo, por ejemplo, esa es la forma natural de aprender. Cuando tú te sumerges en un mundo donde hablan la lengua y tienes la opción de escuchar, entonces aprendes progresivamente. Eso es lo que tiene que suceder en las escuelas. Ahora, ¿por qué es importante difundir? Miren, Yayumar decía al principio que cuando uno aprende varias lenguas, tiene mayores sinapsis, ¿no es cierto?, a nivel cerebral. ¿Eso qué genera? Genera mayor capacidad intelectual, mayor capacidad de discernir, de analizar. O sea, uno cuando aprende una lengua no aprende palabras sueltas, aprende formas de pensar, formas de vivir, formas de explicar. O sea, la lengua es parte de una cultura y esa cultura es una manera de entender el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando una abuelita te enseña a hablar quechua, no te enseña sueltita, sino te enseña como parte de toda una vida, de parte de una vivencia, de una manera de entender la vida. Por eso es importante enseñar a los chicos varias lenguas. En el Perú, el currículo nacional nos dice que debemos mínimamente desarrollar en los chicos 3 lenguas, ¿no es cierto? Una lengua originaria donde estés, en este caso será el quechua. Nos dice que deben aprender castellano y deben aprender el inglés, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Porque esas lenguas te van a dar mayor capacidad de mirar el mundo, porque son diferentes maneras de entender, porque una palabra sueltita no te explica el mundo, o no hay una palabra que pueda traducir una palabra de otra lengua. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros en el quechua hablamos mucho del uriwa, ¿no es cierto? Te dicen, hoy, cuando eres chiquito, antes que cambies tu diente, no te puedes sentar, por ejemplo, en una de las piedras del fogón, ¿no es cierto? Y te dice, ¿no? Hatun kaspaykim, biudullakanki o buyudallakanki, uribakochkanki, ¿ves? O te dicen, ¿no? Cuando eres pequeño, no ha cambiado tu dentadura, no puedes comer el cuello de la gallina, por ejemplo, ¿no? Porque te dicen, chayja uriban, atun kaspaykin, manulla kaba, ¿ves? Esas palabras son parte de una vida, de una manera de entender el mundo. Y cuando tú aprendes esas palabras, no estás aprendiendo el uriba como algo suelto, sino estás aprendiendo la palabra uriba como parte de toda una cosmovisión. Entonces, cuando tú le enseñas una lengua, le enseñas ese tipo de mensajes, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la palabra Sahara. ¿A qué se traduce Sahara en castellano? ¿O a qué se traduce el uriba en castellano? ¿Cuál es la traducción exacta del uriba? No existe una traducción exacta. Entonces, estas lenguas, ¿qué te inyectan? Te inyectan sabiduría, te inyectan conocimiento, te inyectan una manera de entender.
Entonces, por eso es importante que nosotros desarrollemos la lengua, al margen de todas las debilidades que tengamos, ¿no? Tenemos muchas variedades del quechua, pero al margen de las variedades, desarrollemos la lengua. Desarrollarla significa que vamos a primero nosotros a hablar, nos equivocaremos, así como el castellano hemos aprendido equivocándonos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he estudiado mis 2 últimos grados de secundaria en el Agropecuario San Jerónimo, pero mis 3 primeros grados de secundaria lo he estudiado en mi pueblo, en Incabasi. ¿Ya? Yo soy de San Fernando de Incabasi. Entonces, en ese colegio, como es rural, no era tan necesario hablar castellano. Como todos hablábamos quechua, el profesor, ¿qué hacía? Nos explicaba todo en quechua y nos dictaba en castellano. Y tú feliz, ¿no? Aprendías de lo que te explicaban, aprendías todo. Pero cuando ya vienes a una escuela más urbana, ya no hay eso, ¿no? Ya no te explica en quechua, sino todo es castellano y te pierdes, un poco te pierdes. Pero toda la sabiduría que tú has construido es tu soporte y no necesariamente vas a perder la escolaridad, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando llegué, por ejemplo, sabía muy poco de castellano, poquísimo. Y poco a poco aprendo, y ese aprender el castellano no ha sido condicionante para tener bajos niveles de aprendizaje. Yo venía de la zona rural en donde las horas de clase no eran pues las que se exigían, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, en colegio las clases empezaban en mayo, generalmente, porque como es tan lejos, o sea, los profes vienen de Cusco, ¿no? Y antes no había carretera, te demorabas 4 días en llegar. Y para que salgas eran otros 4 días. Entonces el profe, ¿qué hacía? Jalaba lo más posible y casi fines de abril empezaban las clases, ¿no es cierto? Los primeros días de julio ya se habían ido los profesores, casi tenías un mes de vacación de medio año. Agosto volvían los profesores, casi los primeros días de diciembre ya se iban. Entonces mira la cantidad de horas que tú perdías. Entonces, como vemos, la lengua no es un problema. O sea, no limita el aprendizaje de los estudiantes. Tú puedes aprender en cualquier lengua y aprendes otra y solamente haces una transferencia de tus habilidades. Por eso hablamos de una educación por competencia. Una competencia se desarrolla al margen de una lengua. Y cuando tú aprendes 2, 3, 4, 5 lenguas, lo que haces es sumar a tu capacidad que tienes, ¿no es cierto? Las habilidades lingüísticas que tú tienes son mejores desarrolladas. Por eso es que hay que desarrollar las competencias en la lengua que más sabe el estudiante, ¿no es cierto? Si yo estoy en una zona rural, voy a desarrollar mejor competencias en una lengua originaria, en el quechua, porque esa es la lengua que está extendida en esa zona, ¿no es cierto? Pero no solo hablamos de lengua, sino cuando desarrollamos una lengua, decíamos que desarrollamos también todo un conocimiento, una manera de entender. Y cuando miramos, por ejemplo, pensamiento de orden superior, nosotros podemos desarrollar cuando manejamos muchas lenguas con mayor facilidad, porque pensamiento de orden superior tiene que ver con que cómo tú resuelves un problema concreto desde diferentes posibilidades. Entonces yo desde el quechua puedo resolver de una manera, desde el castellano puedo resolver de otra manera. Entonces mi capacidad de enfrentar un problema es mayor. Mis oportunidades de resolución de problemas es mayor. Por eso es que hay que desarrollar las lenguas, sobre todo estas lenguas originarias. No debemos perderlas, debemos fortalecerlas, debemos ayudar a que a que llegue a más gente y más gente hable la lengua. Debemos llevar a un uso social de la lengua. Bueno, y aparte, profesor, hay muy interesante lo que usted nos manifiesta. Bueno, y aparte que también pues te ayuda a socializar con el entorno también, ¿no? De repente, Yumar, tú como docente, podrías contarnos pues la experiencia que se tiene cuando te expresas ahí con tus estudiantes en la lengua materna, y cuando ellos también, por ejemplo, una exposición que salgan los chicos cuando lo hacen en castellano o cuando lo hacen en la lengua materna que conocen, uno se puede ver la diferencia, ¿no? Ari chaynam aswanja Castilla Simichapi maykamusaja kutichinaypaq manapas llapan runachu uyariwachkan kay Qichwa siminchikpiqa ancha miskim kay Qichwa siminchikqa aswanja mana llapan manja aypachkaniraqchu. Bien, la experiencia que yo he tenido desde la lengua quechua, les comentaba en mi primera intervención, decía, ¿no? En la zona rural donde que yo trabajo y soy nombrada,
es en Juan Antonio Ligarda Pineda, en la cual los estudiantes tienen lengua materna quechua, pero no lo utilizan en la institución educativa, sino lo utilizan en el ámbito familiar. En lo familiar lo utilizan así con fluidez, pero en el colegio, por la misma vergüenza que les han hecho pasar a sus padres y sus padres también que le van diciendo, quechua, ¿para qué? No vayas a aprender quechua, tú estás yendo al colegio a aprender castellano. En lo cual se dificultan a poder aprender tal vez una segunda lengua y tienen interferencias lingüísticas y por eso mismo temen participar. Pero ese hito fui irrumpiendo yo porque, bueno, yo soy quechua hablante, también nací en mi tierra, también les decía que yo nací en Turpo. Por el mismo hecho que yo nací en Turpo decía, ¿por qué? ¿Por qué vamos a limitar? Si ellos pueden aprender, si yo aprendí, también ellos pueden aprender. Y comencé a hablar en su lengua. Comencé a hablar en la lengua quechua, ya desde la entrada, y me miraban ahí sorprendidos. ¿Por qué la profesora habla? Y yo le decía, quechua es mi pirimapamuay. Y el niño que no hablaba comenzó a expresarse, porque encontró confianza. Y le diré, desde ese momento, el estudiante ya era loro, ya. Era el primer alumno en participar. Le preguntaba, ahí estaba la mano. Y en ahí comencé a descubrir que estos niños podían expresarse con fluidez de cualquier tema, podían... En su lengua materna. En su lengua materna, ¿no? En quechua. Y de ahí nació pues el proyecto que también Saigua nos ha ido implementando, lo que es el proyecto de comunicadores escolares en quechua, que ahora en la actualidad pues estos niños son comunicadores sociales, podría decir, en la lengua quechua. Y es fluido. Y eso vamos a seguir hablando, señoras y señores, de verdad muy interesante lo que estamos conversando, pues, y muchos de los jóvenes y personas también, pues, también dirán, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante el quechua? Y hoy qué mejor, pues, en el Día de la Lengua Materna, ¿no? El reconocimiento a nuestra lengua materna. Vamos a disfrutar, pues, de otra música de Liberato Cani para todos ustedes ahí en el hip hop en quechua, acá en Tertuleando con los Chochos. Pausa comercial. Caimán, Tarikurimuni, Patamanta, Hawaspay, Kaipi Puglaspay, Atok Chaiwan Purispay, Pachapuyu, Hanaimanta, Hamuchkan, Niñuja, Hawaii, Nuchatam, Uyarichkani, la fuerza que está ya caminando por el campo, lagos y quebradas con encanto, la fuerza del Apu, aquellos pasos que representan la resistencia de la Natu, los cuentos de la abuela que quedan marcados, preparado estoy viendo el halcón sagrado, mirada como el puma ante cualquier villano, desde niño con poroto jugando con mis hermanos y el haya que pasaba por mi lado, lo místico, lo mítico de mis antepasados, nuestro idioma quechua es el mayor legado, desde la puna, en cualquier lado voy escuchando el sonido de los cánticos, fue lo mágico, los sueños para poder volar desde lo alto, mirando los caminos, el rumbo de mi destino, esto que no para, música del barrio andino, 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 esto que no para, música del barrio andino. Caimán, Tarikurimuni, Patamanta, Hawaspay, Kaipi Puglaspay, Atok Chaiwan Purispay, Pachapuyu, Hanaimanta, Hamuchkan, Niñuja, Hawaii, Nuchatam, Uyarichkani. Seguimos caminando con el verso, canto lo que siento, caminatas por el campo, por ejemplo, son días que quedan en el recuerdo, atajo picante en la energía, por supuesto, para seguir viajando con el viento, distrito de Humamarca es el lugar de donde vengo, Uyarichaiku y Kaitaño, Cantaquichkaiki, Tucuiñancunapi, Urujucunapi, Quechua Simichapi, Sumachtaquichata, Uyarispay, Sunjuchay, Pascusikumilla,
Sumachta gichata huyaris paisun huchaypas husikumi. Yo Caimantari kurimuni patamanta haguaspay kaybi pugllaspay atoqtaywan purispay pachapuyu hanaymanta hamuchkanmi ñuqa hawaynu chatam uyarichkani. Sí ñuqa hawaynu chatam uyarichkani. Esto que no para, música del barrio andino. 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 Ajá. Esto que no para, música del barrio andino. Yo. Esto que no para, música del barrio andino. Liberato Cani, yo. Liberato Cani, 2000 siempre. Yeah. Caimán Tari Kurimuni, yo. Caimán Tari Kurimuni. Bien, señoras y señores, estamos de regreso acá en su programa Tertuleando con los Chochos y con esta vista magnífica pues en nuestra pacha de Arguedas, nuestro taita José María Arguedas, y uno de los difusores también, defensores de nuestra lengua materna también, y cómo no pues estar presentes acá a los pies de su tumba y poder celebrar pues el Día de la Lengua Materna. No hablamos, profesor Ricardo, maestro, de la importancia del quechua que tiene que aprender pues uno en la lengua materna, y eso sí es verdad, ¿no? Pero también por otro lado podemos ver, maestro, que de repente faltan centros de formación. De a poco un poquito ya van formándose de repente en lo que es el quechua. Yo no sé si uno de los motivos pues son las variantes de quechua. Acá hay, maestro Ricardo, de repente puede usted orientarnos un poquito, ¿no? Sin irnos tan lejos nomás. Acá pues cerquita tenemos el quechua chanca, tenemos el quechua collao, y así en nuestro querido Perú pues hay variedades, ¿no, maestro? Sí, mira, el quechua hace años, porque estamos hablando de una lengua milenaria, de muchos miles de años, presentes en esta zona, ¿no es cierto? En ese tiempo se ha ido expandiéndose, no solo al Perú, sino a muchos países de Latinoamérica. En esa expansión, la lengua se encuentra con otras lenguas. Entonces, cuando una lengua se encuentra con otras lenguas, definitivamente varía de una zona a otra, ¿no es cierto? Entonces, hemos llegado a tener muchas variedades en el Perú, hablando del Perú nomás. Y como tú decías, está por ejemplo el quechua collao y está el quechua ayacucho, ¿no es cierto? El ayacucho chanca, ¿no es cierto? Pero de estas varias variantes, en muchas nos podemos entender fácilmente, ¿ya? Si nosotros nos sentamos o lo sentamos a un nativo hablante del quechua chanca, digamos a una persona de Ancatira o de Cupiza o de Huancabamba, con alguien de Cusco, por ejemplo, de Anta o de Urubamba, de cualquier zona, estos dos señores se sientan y se van a entender normalmente. Normalmente se van a entender, ¿no? Va a haber algunos cortes seguramente, pero no va a ser inteligible. Ellos normalmente pueden conversar. Pero si ya llevamos, por ejemplo, hacemos esa misma dinámica con una persona de nuestra zona, con alguien del centro, por ejemplo, con uno de Ancash, ahí sí, el entendimiento va a ser
mucho menos. Que también hay variedad. ¿no es Hay cierto? variedades, Bueno, ¿no la es gente cierto? pues que nos ve, Variedades, y acá en así es. Andahuaylas tenemos una mezcla Ajá, también de una repente mezcla de esas cultura. cosas, ¿no es Y cierto? musicalmente también, maestro, si le decimos acá pues hay un jale o... Bueno, nuestros artistas, músicos saben pues que un poquito la gente también tira la música huancaína, Ujú, por ahí nos han sí. estado explicando también algunos personajes también conocedores. Ujú. Bueno, pues hay raíces y por ahí hemos escuchado también que no, que Andahuaylas más bien ha difundido hacia el centro también, ¿ah? Sí. Y hay personas que lo defienden y esto también me imagino que Ujú. es en la lengua también. Sí, así es. O sea, por eso les decía, en la lengua hay esas cosas. Entonces, lo que nosotros, como usuarios del quechua, como defensores del quechua, debemos hacer es tratar de encontrar cierta unidad. No podemos homogeneizar, es bien difícil, pero sí tenemos que tratar de encontrar alguna unidad, por lo menos en grandes macrovariantes. Por ejemplo, toda la zona sur, empezando en Huancavelica hasta Moquegua, Arequipa, Tacna, nos podemos agrupar en una sola variante, nos podemos entender fácilmente. Eso significa que tenemos que ceder en algunas cosas, porque cuanto más partidos estemos, nuestra lengua corre riesgo, ¿no? Corre riesgo, porque de grupos muy minoritarios ya no vamos a poder, digamos, construir una propuesta lingüística más abierta. Esa habrá sido una de las Necesitamos debilidades de repente, Claro. maestro, para que el quechua también vaya bajando, en su número de hablantes. de Por eso hablantes, ¿no? necesitamos tratar de agruparnos, pero entre zonas que nos entendemos como una fase inicial. Progresivamente podemos llegar a una unidad nacional, a un solo quechua, pero eso será con el tiempo. Pero por lo menos debemos encontrar cierta unidad entre grandes macrovariantes. Eso es lo que aspiramos como quechua hablantes. Como quechua hablantes que defendemos el quechua, tenemos que tratar de mirar de acá a 30 años, por ejemplo. Divididos, nada vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero unidos, sí algo podemos hacer. Entonces, Claro, en yo ese creo que horizonte sí es muy tenemos que importante mirar. ese punto, ¿no? Y dentro de las variedades, maestro, que tenemos de quechua acá en el Perú, ¿cuáles de repente son las más conocidas? Por ahí tuve la oportunidad de participar, bueno, hace varios años, de un taller de capacitación, justo hablaban pues de las lenguas acá en el Perú, ¿no? Y es más, hay por ahí entre las lenguas amazónicas, había lenguas que solamente ya hablaban 10 personas, 5 personas, ¿no? Que de repente tienen más variedad que el quechua, ¿no? Pero dentro del quechua, entre las más conocidas, ¿cuáles serían? Mira, según el número de hablantes del quechua, está el quechua chanca, que tiene buena cantidad de hablantes, lo habla también varias regiones del país. Es el quechua collao, que también tiene buen número de hablantes. Luego le sigue el quechua ancash, ¿ya? El quechua central. El quechua central pues, está tratando de, digamos, de encontrar unidad entre Junín y Ancash, ¿cierto? Que sería el quechua central. Luego está el quechua norte, que está entre Cajamarca y Lambayeque. Ahí tenemos el quechua norte. Y casi, digamos, en número de hablantes está el quechua amazónico, ¿no? Que tiene ya un reducido número de hablantes, pero sí tiene muchos hablantes. Entonces, miramos el quechua y decimos, en grandes macrovariantes, el quechua sureño, ¿no? Tiene un número de hablantes importante. Porque si tú miras a Lima, por ejemplo, en Lima hay un número de hablantes del quechua sureño importante. En Lima sí se debe dar esta situación, maestro, de poder de repente disfrutar en alguna de las festividades así que hay de las variedades de quechua. Tú pues, mi amigo Liberato, que has estado por Lima, hay buen tiempito, habrás disfrutado de alguna de las fiestas, por ahí habrás escuchado a quechua hablantes también. Y yo creo que expresarse en la lengua materna, hay una satisfacción, conversar con otra persona pues que te entienda también, ¿no? Ariwa ojilla y San Juan del Lurigancho chay distrito de Miquiñoham na chaypin pajarirjani
inaptin kay hatun distrito San Juan de Lurigancho achkan quechua runakunan kanku, achkan. Pero llapa nada, llaqtakunamanta. Hay muchos quechohablantes, no migrantes, sobre todo de Andahuaylas, de Huancavelica y de Huanta, pero gran cantidad, así, por todos lados. Entonces yo hasta los, no te voy a mentir, pero hasta los 8 años, no más, hasta los 12 años, no me había dado cuenta que mis vecinos hablaban quechua. Es más, yo recuerdo a mi mamá, así, una anécdota bien graciosa. Mi mamá molestaba a su amiga, ¿no? La vecina. Le decía, ima pinja con kiri, chucha pillar ima te pasas un kiri, ¿no? La hacía reír, no, ya no hablo quechua, que esto, que el otro. Pero poco a poco mi mamá, ¿no? Ahí molestando a las vecinas y terminaron hablando quechua y terminaron contando de dónde vienen, de qué comunidad, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo, mira, ya como otra anécdota graciosa, es que mis vecinas y vecinos, antes había el 147, no raspabas para llamar a tu familiar y no, de ahí te llamaban. Yo recuerdo eso, cuando yo estaba en Humamarca, se le comunica a la señora Francisca Iquifanca acercarse a la radio de la municipalidad, ¿no? Así. Se acercaba, entonces mi papá estaba llamando ya con el 147, raspando en el teléfono público, ¿no? Ya, entonces así, eso mismo hacían muchos vecinos de Huancavelica y de Ayacucho. Entonces se despertaban a las 5 de la mañana para hablar fuerte en quechua. Que hablaban fuerte, pues no, discutiendo, pues no, que estarían conversando, ¿no?, con sus familiares en Ayacucho. Pero ya a las 6, 7 de la mañana nunca los veías yendo al teléfono, jamás. Porque tenía que hablar en castellano. Era una cosa bien interesante. Ahora, el distrito con más quechohablantes en Lima es San Juan de Lurigancho. Ahora, y bueno, y ya para terminar mi comentario, una anécdota más, ya mi experiencia como artista. Yo tuve la oportunidad de grabar y de tener conciertos en Ecuador. No te miento, pero Ecuador fue el primer país donde sentí que no había salido de Perú en el tema del quechua. Llegué al aeropuerto, ahí me esperó mi guau Araui. Yo sé que me va a ver. Y lo está viendo, sé que me va a ver. Yo sé que en unos minutos va a entrar a verme. Entonces, Araui Ruiz, Hatun Guau Hichay, no Hichuaruna, alguien Kichuaruna, Paejacan, na de Imbabura Yachtamanta, Quechua Otavalo. Entonces, te juro que la primera vez fui por 4 días, la segunda vez fui por 1 semana, la tercera vez, o sea, este año, me fui por 2 meses. Estuve, un saludo para mi familia, gran familia de Riobamba, quichuas de Riobamba, quichuas de Tungurahua, quichua Saraguro, quichua Otavalo, quichua Salasaca, quichua amazónico también. Me recibieron pero tan bien, que te juro que nos vamos a los páramos lo llaman, ¿no? Los páramos de Saraguro, los páramos de Loja, de Saraguro, los quichua Cañaris. He conversado con todas estas comunidades y sinceramente es mi segunda casa. Allá todos nuestros baujichas, nuestras panichas, hichuarunas, allá se dicen tanto andino, pero más se ha fortalecido la palabra, el ser runa, ¿no? Ñuja runam cani, ñujam runam cani, o andino, pero lo que está más fortalecido es runa. Hampas liberato, hampas runam canqui en español, runam canchi, ¿no? Entonces, nada, saludar a toda la familia quichua de Ecuador, encantadísimo, y ahora en noviembre también, bueno, ojalá que me den permiso. Es que hay un gran congreso. Ya conversaremos con los responsables, mi amigo. Congreso, solo para terminar. Hay un gran congreso que está organizando el FILAC, me parece, y es un congreso un congreso donde se van a exponer varios jóvenes de Bolivia, de Perú, Ecuador y Guatemala con respecto a nuevas propuestas, ¿no?, de innovación para la revitalización del quechua a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, me invitaron, entonces, bueno, voy a enviar el documento al director. Sí. Y ahora que está por acá Lugel, bueno, señores, aprovechando pues ahí el programa también, ¿ah? Un día nomás, una escapada, todo sea por nuestro yacta, dejar en alto el Andahuaylas y bueno, el Gremar también, ¿no? Bueno, Yudar, que perdón, Liberato, de verdad es muy
A gusto de verdad poder conversar contigo también y acá pues con los maestros, un poco de variedad, ¿tá? Y la experiencia, la juventud, la belleza también presente. Pues Yumar, ¿todavía se siente discriminación a los quechohablantes? Ah, todavía hay y está latente. Este año voy trabajando por la institución Manuel Vivanco, en la cual también estoy dictando quechua, porque ya se ha implementado ya en educación secundaria quechua, y he encontrado, bienvenido, he encontrado a estudiantes que aún se privan por hablar su lengua materna. Se hace un diagnóstico psicolingüístico en la cual yo la hice a todos mis estudiantes. Mis estudiantes, pues en un primer momento, cuando hablábamos en quechua, me miraban raro y otros murmuraban que está hablando. Se hacían el que no escuchaban, que no comprendían. Pero le voy hablando, continúo hablando yo y decía, no, tiacuichki, se sentaba. Manachu uyariwanki. No, me decía. Entonces, eso es un signo que sí saben hablar quechua. Pero, ¿qué ha pasado con ellos? Lo que ha pasado, pues, es esta famosa discriminación. Han sufrido, tal vez por hablar una lengua, nuestra lengua quechua, han sido, pues, humillados, choleados, como siempre nos han dicho. No, y la práctica misma también creo, ¿no? Yo creo que de alguna otra manera... ¿cómo podemos decirlo? Nuestras autoridades han limitado a la expresión en tu lengua materna, pues, ¿no? Y por tal de los casos también es que los papás también querían que los estudiantes, pues, o los hijos aprendan el castellano también, ¿no? Porque había una limitante. Yo creo que desde ahí el Estado debería, ¿no? Ampliar, no sé, las normas, las leyes, la atención a los públicos, no que de repente todos aprendan a hablar quechua, ¿no? Pero que tengan esos espacios para nuestros hermanos también, pues que son quechohablantes y que no pueden expresarse en castellano. Pues claro ejemplo tenemos en las instituciones públicas, que en muchos de los casos a veces no se dejan entender, no porque la persona se esté expresando mal, sino que las personas que atienden también desconocen también, ¿no? Sí, Jimmy, decirte, ¿no? Cuando una persona es bilingüe, siempre vamos a tener algunas interferencias lingüísticas. Y esas interferencias son notorias. Y justamente a razón de ello, pues son discriminados y humillados, ¿no? A lo que dices, que debemos pedir a las autoridades, sí, efectivamente. Porque yo he encontrado el sentido de un aprendizaje, en mi primera intervención te comentaba, ¿no? Yo he sufrido esa discriminación en carne propia. Hasta salir desde secundaria, aún temía yo hablar quechua. He aprendido, sí, el castellano, lo he aprendido, pero tenía vergüenza. Hasta incluso en una entrevista, me acuerdo en el pedagógico, porque yo salí del pedagógico, en una entrevista pues en quechua. Y yo me hacía el que no sabía hablar. Y alguien me decía, yachay tarimas paja y rima muya. Y en ahí comencé a aprender. Y justamente es el profesor José Orlando Aroilca, seguramente me está escuchando también, me decía, si sabes hablar quechua, entonces habla. Y en ahí comenzó a nacer tal vez ese cariño a mi lengua. Y ahora yo le tengo bastante cariño porque he encontrado el sentido a la vida, el sentido a todo lo que coexiste acá en nuestro contexto. Con decirte, nuestra lengua quechua, no solamente, como dijo el maestro Ricardo, no solamente es el hablar o el escribir, sino encierra saberes, encierra cultura, encierra el buen vivir. Si nosotros entendiéramos eso, seguramente ahorita con la pandemia no hubiéramos estado. Porque para un quechua hablante, para el runa, lo que dice, todo lo que coexiste acá en nuestro ambiente tiene vida. Tiene vida. Y a una persona que tiene vida, tú no le puedes lastimar. Pero lamentablemente nosotros, como no hemos llegado a entender eso, pues lastimamos a la Pachamamita, lastimamos a los animales, lastimamos a un árbol, lo cortamos sin piedad. Pero sin embargo, un quechua, una persona quechua,
no va a hacer eso. Más bien va a cuidar. Hay un ¿no? respeto por el medio El ambiente. respeto. O sea, entre personas, ¿no? Lo viven entre personas. Porque yo te crío, tú me crías. Esa es la convivencia holística que hay en el mundo andino, ¿no? Qué bueno, Yuma, de verdad estamos muy a gusto y el día de hoy pues así estamos aprendiendo también un poco de historia en el quechua, un poco de las anécdotas y yo sé pues acá las personas que nos acompañan también están aprendiendo. ¿Ah? Vamos a disfrutar pues de otra canción de nuestro querido amigo Liberato Cani también, ahí está en nuestro quechua también. ¿Ah? Para todos ustedes acá en Tertuleando con los Chochos. Kainata hayarispa, humaita kuyuchispa, hichua pirimarispa, hanchata kusikuspa, hankunapa kai harawiruwa kusha, sapa puncha wasimanta yusgemuspa, y music in the house tukuillakta kunapa, kainata taki muy hatunga punchin ni waka, miski tagrimaspa, kaitaki wantu suchaiku y mana pinja kuspa. Escucha el sonido que no para, flow andino que estalla desde la mañana sonando con pana en la avenida, en la acera, con pista o a capela, libre como el viento, el estilo que se eleva. El quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no. Kainata hayarispa, humaita kuyuchispa, hichua pirimarispa, hanchata kusikuspa, hankunapa kai harawiru akusha, sapa puncha guasimanta yusgemuspa. Y esto que viene que retumba elegante, aquí presente el estilo que vuela, música, fusión y sabores en el tema. El quechua suena bien así que nadie nos frena, y la fiesta que empieza y esta letra que combina, que se va para arriba para toda la familia. En cada escenario la rima que motiva, con cada palabra que traigo solo día. Kainata hayarispa, humaita kuyuchispa, hichua pirimarispa, hanchata kusikuspa, hankunapa kai harawiru akusha, sapa puncha guasimanta yusgemuspa. Y el quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no, Ari. El quechua suena bien, sí o no. Kainata hayarispa, humaita kuyuchispa, hichua pirimarispa, hanchata kusikuspa, hankunapa kai harawiru akusha, sapa puncha guasimanta yusgemuspa. Sapa puncha guasimanta yusgemuspa. Sapa puncha guasimanta yusgemuspa. Y el quechua suena bien, sí o no, Ari. 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 El quechua suena bien, sí o no. Bien, señoras y señores, de regreso nuevamente acá en su programa Tertuleando con los Chochos, y el día de hoy pues con grandes personajes, conocedores de nuestra lengua materna, celebrando el Día de la Lengua Originaria de nuestro quechua. ¿Qué mejor pues que hacerlo acá en la pacha de nuestro querido taita José María Arguedas, uno de los grandes difusores, defensores también, maestro Ricardo, de nuestro quechua también, ¿no? Nuestro taita José María Arguedas. De hecho, Arguedas es un insigne que nos representa a todo el sur, no solo a Apurímac, como el defensor de la gente
que ha sido muy humillada, ¿no? Y ha sido humillada esta gente por problemas de lengua. Hace muchos años, hablar quechua era pues como un delito, ¿no? Les cuento, por ejemplo, la anécdota de Leo Casas. Leo Casas es un paisano nuestro de acá de Ayacucho, pero de Aquisito nomás, del Arcay. Él, por ejemplo, contaba, cuando él entró al colegio, a primer grado, a primaria, ¿no? Antes no había inicial, llegó su profesor de Ayacucho, ¿no? Porque ellos pertenecen a la zona de Ayacucho, porque el Arcay está al frente de Pampachiri, ¿no es cierto? Él cuenta, ¿no? Mi profesor cuando llegó nos dijo: chicos, a la escuela se viene a aprender castellano. No quiero escuchar a nadie hablando quechua. Entonces, como estos chicos todos eran quechua hablantes, ¿no es cierto? Nadie sabía castellano, sabían muy poco castellano, entonces miraban los unos a los otros, entendían algo, se miraban y lo que habían decidido era no hablar. En clase ellos no hablaban nada, solo copiaban lo que el profesor decía en la pizarra, ¿ya? Pero cuando salían al recreo, ese era su espacio para hablar. Hablaban en quechua, se gritaban, jugaban en el fútbol. Ya Juan, ahí está muy, rasquín muy, ¿no? Entonces el profesor se había dado cuenta de eso y había llamado otra vez a sus alumnos en formación, ¿no? Así como Liberato dice, todos los lunes se forman, entonces en formación. He dicho que no se habla quechua, ¿ya? Si quieren hablar quechua, de la puerta de la escuela para afuera. ¿Qué habían hecho los chicos? Salían al recreo y ya no jugaban en la puerta de la escuela, sino se iban fuera de la escuela y seguían hablando quechua, ¿no? Porque era lo único que sabían. Entonces ya no sabía el profe qué hacer con esos niños y había llamado a una asamblea de papás y les había dicho: aquí vuestros hijos vienen a aprender castellano, ¿ya? Le van a decir que no hablen quechua. Vamos a poner un castigo a los chicos que hablan quechua. Y habían dicho: ¿y cuál va a ser el castigo, no? En esos tiempos no había pues esos baños con desagüe, ¿no? Esos inodoros, eran silos secos. Entonces había dicho: acá tengo un balde, esos baldes antiguos de lata, ¿no? Al chico o a la chica que le voy a escuchar hablar quechua, le voy a hacer sacar caca del silo y va a cargar en este balde al otro extremo de la ciudad. Entonces los chicos a un principio no hacían el esfuerzo de no hablar, pero en algún momento se les escapaba y decía: venga, agarra el balde. Y se iba al silo seco, le hacía sacar mirando y hacía jalar el embalde, ¿no? El excremento de la escuela que está en la parte de arriba al otro extremo. Entonces la gente miraba y decía: ja, 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 ese Guarma está llevando caca por hablar quechua. ¿Ves? Imagínate mirando esa actitud de un maestro en este tiempo. Muy discriminadora, pues, maestro, de todas Entonces, maneras. producto de esas acciones, pues los chicos de ahora no quieren hablar quechua. Los papás no quieren que hablen sus hijos quechua porque ellos han sido producto de ese castigo, de esa exclusión. Sí, y ahí también pues va esta situación que muchas personas pues lo ven esto como que lo llaman como el mote, pues no, las palabras que de repente no la puedas expresar bien, ¿no? En el caso, y yo no sé, de repente, por ahí, haciendo un poco de investigación, maestro Ricardo, me decían, y de repente usted puede explicarnos mejor, es pues el uso de las vocales que se hacen en el quechua, ¿no? Hay el pentavocálico y el trivocálico, ¿no? Dentro del quechua hay estas variedades y por ahí también cuando se hace uso de esto, refleja cuando la persona quechohablante se expresa en castellano, refleja eso de repente en las palabras, como nos decía Yumar también, que, por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser, a ver, Liderato, una palabra que a la gente le causaba gracia cuando te expresabas en castellano, ¿no? A ver, no te entendí muy bien la última parte. Inspírate, por ejemplo, ¿no? Ya. De espérate, inspírate. Entonces, ya este es mote, te decían. Boyer. ¿No? Boyer.
Boyer. Pero yo le dije Boyer. Boyer, Pero ¿no? eso es inglés. Claro, es inglés. Pero boy, niño, years, de días. Chaimiki, Boyer. ¿No? ¿Por qué me dices que mi castellano es motoso? Es inglés y quechua a la vez. No, es inglés y Es como el y castellano. Y mata what, así también. Claro, pues. Y otras cosas más fuertes que no puedo decir en ¿no? cámara. Por favor. Pero que el Vamos Bauji en Arturo horario. ya le conté. Claro No, es que, sí. mira, bueno, vulgarmente hablando, las famosas palomilladas, ¿no? O la sátira quechua, ¿no? La sátira, ¿no? Estas palabras, ¿no? De algunas... Yo cuando llegué a Tumayaguaraca, bueno, no sabía nada absolutamente nada de quechua, tenía 8 años. No llego a cuarto año, casi al final ya del cuarto año de primaria, me integro al colegio allá en el 5407 de Tumayaguaraca. Entonces, obviamente, de los 20 estudiantes que éramos, por lo menos unos 4 eran, pues, como el castellano hablante de Callao, pues, ¿no? O sea, de barrio, de San Juan de Lurigancho y mi barrio Caja de Agua. Barrio, Caja de pues, Agua, ¿no? allá, Y eran chicos avispados, bueno. Y en el quechua, bueno, eso es en Lima, en castellano. En mi pueblo también, súper avispadísimos. No sé si era quechua también. No sé si era quechua. Pero la cosa es que aprendí bueno, en ese momento aprendí en la experiencia unos chistes medio fuertes que se usaba ahí para molestar y combinados con el castellano. Es como una sátira al castellano. No, por ejemplo, no, hay otro momento voy a decir, pero hay cosas interesantes. Ya la gente se está imaginando. Maestro Ricardo, de repente puede explicarnos eso, pues, A el ver. pentavocálico Mira. y el trivocálico. El tema de las vocales ya está definido y desde hace mucho, ¿ya? Y no porque alguien lo diga, sino porque la lengua misma te va diciendo cómo es. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Espírate, por ejemplo, ¿cierto? O pilota, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo, esa expresión, de por sí te está diciendo que el quechua no es pentavocálico. Si fuera pentavocálico, ¿no es cierto?, tu oído y tu aparato fonador estaría preparado para hablar E. Pero no está, pues, el quechua hablante no está preparado ni su oído ni su aparato fonador para pronunciar E. Por tanto, para él, ¿ya?, en su subconsciente lingüístico, existe solamente un sonido que es I. Entonces trata de todo ese sonido convertirla en I, ¿no? Por eso decir, espírate, ¿no? Espírate. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que no existe, pues, la E, ¿no es cierto? Si existiera la E, no habría ese error. Entonces, hay gente, bueno, yo algunos colegas en la misma mujer le escuchaba, ¿no? Un día decía, el quechua debe ser pentavocálico, ¿no? Por eso los chicos dicen, espírate. Y no es reflexivo la gente que habla eso, no es, pues, reflexivo. Si fuera reflexivo, diría, oye, ¿por qué habla espírate? ¿Por qué tiene E? No, pues, no tiene E. Por eso el chico habla, espérate. Y fácil, para que tú des cuenta, ¿no? Tú revisas las palabras quechua, las palabras realmente quechuas, no vas a encontrar una O y una E. No vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar un sonido abierto cuando va a estar cerca a ja, porque esa posvelar ja de por sí se abre. Entonces, cuando es, por ejemplo, cerro, ¿no?, en quechua, orjo, nadie del quechua, hablante quechua originario, va a decir urjo, porque ese sonido no está bien, porque la ja es, pues, una posvelar abierta. Entonces, esa condiciona. Solamente ahí vas a encontrar el orjo, el mojo, el peja, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero en otras condiciones, no. Otro detalle, mira. Cuando tú haces contraste vocálico, ¿ya?, si tú escribes una palabra con I o con E, va a ser lo mismo en el quechua. Por ejemplo, si tú dices peja o peja, va a ser lo mismo. ¿No es cierto? Jaja, se abre jaja, ¿no es cierto? Igual en ja, esa A es intermedia, pero se abre como, se suena como abierta. Pero en el castellano, si tú lo escribes con I, es una cosa,
y si tú escribes con E, es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta claramente que en el castellano sí, la E y la I diferencia, son ¿no? Hace la grafías diferencia. diferentes, pero en el quechua no. Entonces, ese tema ya está definido, pero hay corrientes que dicen, no, el quechua es pentavocálico y con eso vamos a resolver. Pero y eso no va a ahí ser yo así. le doy la razón, maestro, en un término que usted utilizó en la secuencia anterior, pues, ¿no? Unificar. Ujú. Unificar y que el quechua se fortalezca. Yo creo que ese va a ser pues el medio para que de repente de alguna otra manera se recupere nuestra lengua materna y no cerrarnos en la situación quizás de que no, este es el quechua de Chanca o es el quechua Collao o el quechua Centro, no, este es el quechua verde, ¿no? Sino que se unifique. Y como usted manifestaba también pues el sentido de que entre todas las variedades del quechua es entendible, ¿no? A bien yo tuve la oportunidad pues a mi abuelita, voy a retomar las clases que en vida todavía está mi mamá Luisa Alarcón, ahí voy a retomar, voy a tomar, ¿no? Mi abuelita ya sabe ella. Ya sabe ella, a retomar las clasecitas de quechua pues, que está iniciando y yo sí tengo la posibilidad de entender también todo lo que nos comenta, todo, y de verdad es muy interesante, ¿no? Esperemos que esto se recupere. Yumar, tú como docente también, yo sé que hay jóvenes que no están en el mundo del quechua, pero sí, ¿no? Que estos jóvenes puedan recuperar, Yumar, de repente... Permítame cerrar una idea chiquita nomás. Mira, el quechua, ¿no? Es nuestro. Así como es nuestro, nos corresponde difundirla y defenderla, ¿no? Tenemos que empezar a, digamos, a exteriorizar todo lo que hacemos y usar la tecnología. Aquí Liberato nos decía que en Ecuador va a haber un encuentro para ver cómo usamos la tecnología para difundir, ¿no? Entonces, que ya algunos lo han eso, planteado, ¿ah? Que así algunos es. sí ya lo han Eso planteado, tenemos que hacer, algunos ¿cierto? aplicativos en quechua, ¿no? Así es. Y estamos entrando de a poco, ritmos musicales, Ujú. transmisiones en vivos en quechua, y se llega también. Así ¿no, es. maestro? Entonces, en esa línea creo que todos tenemos que aprender a usar la tecnología. Yo quiero, por ejemplo, saludar a mis hijos que por cuestiones de estudio y trabajo están en Lima y ellos difunden el quechua a través del Qué Facebook. bueno, ¿no? felicitaciones, Que es, maestro. el quechua es nuestro, recuperémoslo. Si ustedes entran a esa página, van a ver muchas publicaciones en quechua, cuentos. Por favor, Entonces, la página, ¿cómo eso- se llama, maestro? El quechua es nuestro, recuperémoslo. El quechua es nuestro, recuperemos. Esto Recuperémoslo. es por Facebook, ¿no? Por Facebook, ahí Ya saben todos están los amigos mis hijos para- difundiendo, mi hija Fraizy Sheila González Rincón y mi hijo que ahora también ha entrado, que es Junior Ricardo González Rincón. Un saludo para ellos y que sigan haciendo ese trabajo. Maestro, a usted por inculcar en sus hijos también pues la importancia de nuestra lengua materna, ¿no? Yumar, de repente también algunas palabras también hay, nos puedes dar. Sí, ari aswanja hichua simichapiri maikamusaj liu warmakunaman uyarikunanpaj ari kay antawalla llaqtanchikja hichua llaqtam hichuatam rimanku ari runakunaja hichua simitaja allintam rimanan aswanja kunan rimanankumpaja warmakuna rimanankupaja nujanchikmi rimananchik nujanchik kallpawan rimaptinchikmi warmakuna uyariwaspanchikja rimanja ñuqapas pinqachiwanmi amawta masiykuna niwan imata rimachkankiri chayqa hipapim chayqa hipan kunanja aswan kunan pachapi imatam rimakun inglestam rimanayki nispan chaypim nuqa niman warmakuna yachananta munaptinchikja nujanchikja rimananchikmi kay gobierno regional nimancha hinallataq UGEL paykunam allinta kallpanchanan kay rimayninchiktaja kunan punchaw hichwa siminchik punchawnin kasqanraykullapas hamutasunya allinta yuyaymanaspa nisunchik imaynatam nujanchik yachay wasikunapi puririchishkanchik kay hichwa siminchikta aswanja nimancha umalliqkunam yachay wasipi umalliqkunam
kay hichwasimi ari yachachikuchkanmi hichwasimipi ichaqa manaya kallpanchachkankuchu nichkanku matemática yachaqmanmi o yachachiqmanmi amawtawanmi puchurparin chay hora nisqan pacha nisqan chayllaman huykusunchik mana qawankuchu chay amawta yachanchu icha manachu hichwa rimayta chayta imatataq rurachkan chay amawta mana yachaq rimaq manam imatapas ruranchu warmakunawanja aswanja matematicata chiki yachachichkan ya yachachichu matematicata aswanja kay hichwa siminchikpiya yachachichu chaypaqmi kay hichwa simi rimay chayna yachachiptinchikmi warmakunaqa rimarinqa ninqariki ari amawtaypas rimachkantaq runakunaqa rimachkantaq rimasunya amaya chayllapichu hipachu aswanja ya kay curso nichkanriki curso yachachichik warmakunata hichwa simipi nichkan chaypiya kikinpi yachachisunqa kikinpi aswanja amawtakuna hipampakunku amawta ninku imapaqtaq hichwari manam nuqaqa yachanichu hinatinqa manaya warmakunapas yachanqachu nispa chayta kallpanchasunchik lliw umalliqkuna institución educativa nisqanpi hinallataq gobierno regional UGEL paykunaya aswan kallpanchasunchik kay hichwa siminchikta warmakuna allinta yachananpaq. Claro. Yo creo que sí, maestra, es muy importante esto, ¿no? Que todos los maestros conozcan, pues, ¿no? Tanto el castellano como el quechua, porque te da variedad de repente para poder llegar a tus estudiantes de mejor manera, ¿no? Sin dejar de lado también, como decía el maestro Ricardo, pues, ¿no? Es importante que una persona conozca 3 lenguas, ¿no? Y cómo no, tu lengua materna, ¿no? En el caso de los que hayan nacido en cuna, pues de padres también quechohablantes, que tú te expreses con ellos de esa manera. En muchos de los casos, muchos jóvenes, yo sé que también hoy en día desconocen también, pero se puede aprender, no cerrarnos en una situación que no puedan aprender, ¿no? Tanto la lengua materna como también una lengua extranjera, pues, ¿no? Si vamos y vemos como ejemplo, hay extranjeros, pues, que saben hablar el quechua mejor que nosotros también, ¿no? Y también de repente el liberato, tú que estás metido en el mundo de la música, mi hermano, es más dulce nuestro canto en el quechua, de repente, ¿cómo lo ves tú y que hayas podido compartir de repente esa experiencia con otros cantantes que están pues en esta línea? Sí, en realidad esta dulzura, bueno, y este estilo, como le diga, flow, ¿no? Un término más musical, en quechua pues suena tan bien como cualquier otro idioma del mundo, ¿no? Y en este caso yo lo hago la comparación, bueno, un poco atrevido, pero lo hago comparación con el francés. O sea, suena tan dulce como el francés y como un otro idioma, ¿no? Entonces, ahora, desde mi experiencia compartiendo con otros artistas como Uchpa, ¿no? Ahí saludos a Fredilla de Uchpa, o mi compañera del arte, Renata Flores, ¿no? Han llevado pues ya al quechua a otros estilos musicales, pero ojo, también quiero un poco no olvidar de los grandes maestros de la música, ¿no? Arpa y violín, Huagrapuku, que son la base para que exista, al menos en mi caso, para que exista un liberato cani. Si se llegase a perder esa base de nuestros grandes músicos, muchos de ellos olvidados y poco reconocidos por los gobiernos, creo que no existiría liberato cani, así lo digo directamente. Hay muchos maestros. Claro. Y justo ahí, discúlpame hermano, discúlpame que te corte, pero justamente ahí conversaba con el profesor Ricardo también esto, ese sentido de que nuestras tradiciones y costumbres milenarias o antiguas, podemos llamarlo así, están dadas en la lengua materna, ¿no? Y si se va a cortar esto, la expresión de repente entre la lengua materna, vamos a perder bastante nuestras costumbres, ¿no? Exacto. Justamente por eso es que, bueno, reitero eso de no olvidar a nuestros grandes maestros y esta base, nuestra base cultural, ancestral, nuestras costumbres, no deben perderse, más bien difundirse, ¿no?
Y este tipo de proyectos como el mío, como de Renata, como de Freddy, bueno, que ya viene remando desde hace tiempo, no se trata de tergiversar la cultura, sino simplemente centrarse en la difusión del idioma, en todo tipo de escenarios, todo tipo de espacios y nada más, ¿no? Creo que ese solo es el propósito, al menos de mi música, el sentirme libre con el quechua, ¿no? Ahora, hay mucho por hacer. Creo que muchos de nosotros, sobre todo los maestros, exigimos, ¿no?, más conciencia y más atención, ¿no?, por parte del gobierno, en más inversión en cultura aquí en Andahuaylas, espacios donde los jóvenes puedan expresar sus diferentes artes, ¿no?, en el quechua. Hay mucho talento acá, profe. Por ejemplo, en el Gremar hay muchísimos talentos, tanto en el Juan Espinosa, en el Divino Maestro, creo que en todos los colegios y las comunidades mismas, ¿no? Entonces creo que esta es una lucha colectiva, esta es una resistencia colectiva que ya se está pues trabajando con más intensidad, ¿no? Y sobre todo, valga la redundancia, viene sobre todo esta lucha desde los maestros, ¿no? Desde lo de Achachij, venimos sumándonos tanto profesores desde mucho antes y también los nuevos maestros, ¿no? Los maestros jóvenes como mi persona, ¿no? Y entonces, bueno, y quiero cerrar mi comentario saludando, un fuerte abrazo para todos mis compañeros ahí de lucha de la Confederación de Pueblos Quichuas del Ecuador, de la Ecuarunari, que están resistiendo siempre ahí por la libertad y los derechos, ¿no?, de los pueblos indígenas del Ecuador. Y aquí también pues no hemos demostrado en estos lamentables momentos tan críticos políticos que hemos pasado, ¿no?, en nuestro pueblo, pero hemos visto la resistencia, ¿no?, de la mayoría de los pueblos quechuas, sobre todo Andahuaylas, como un pueblo luchador que ha tomado, ¿no?, esa resistencia en salir con voz de protesta, ¿no? Y en este día pues Hichua Simichapi, ¿no?, Kaipi Kachkanchi Hatun Hichua Runakuna y Ñujapas ña yachamuchkani anchanchatam, ¿no?, que Hichua Siminchi Grimaitan. Chaylam chay guaujichaya y muchas gracias. Sí, las palabras finales de repente empezamos con el profesor Ricardo, así cortito, porque el espacio y el tiempo pues en cámara son cortos. Maestro, palabras de despedida. Chaynatam kay punchawpi siminchikpa punchawninpi rimaykunchik yuyaymanaykunchik hatipaykunchik imaynas kay llaqtanchikpi siminchik chayta aswanya kallpancharikusun kunanmanta pacha aswantaraq siminchikta mastarisun. Chayruchuanmi ñuqanchikpas llaqtakunapi hawa llaqtakunapina huk iskay kinsallaña rimaqman chayraqmi nisun imaynatam ruaruchuan mana kay siminchik chinkananpaq nispa, ¿no? En castellano, para muchos que tal vez no entienden el quechua, este es el momento en que ponemos el hombro todos y en todo espacio. Todavía hay muchos hablantes, todavía hay mucho conocimiento que hemos dejado pasar y no hemos sistematizado, por ejemplo, ¿no? Puede llegar un momento en que veamos solamente unos cuantos hablantes y recién nos vamos a poner en el afán de querer restablecer, revalorizar el quechua. Y eso realmente sería triste. Hagamos de este momento un espacio histórico, un espacio de fuerza común para fortalecer nuestro quechua. Un saludo a todos los quechuahablantes en este día tan especial. Muchas gracias, maestro. Yumar, tus palabras de despedida, por favor. Angri mana maripuita hamunanichu aswanja rimaytaraqmi munani nisqaykip hina kaypiqa pachaqa raskinmi. Nuqa aswan rimaykamusaq llapallan Hichua runakunapaq, Hichua aylluykunapaq llapan llaqtapi, Turpu llaqtapi uyariwachkanchik kunanpacha, paykunaqa allintam llakllarichin kay Hichua siminchiktaqa, hinallataq llapallin yachakuq masiykunapaq, hinallataq yachachik imaynan yachakuq wawaykunatapas, warmakunatapas napaykukuni, hankunata piñachikichikcha, aswanja llakichikichikcha, kay Hichua simipi rimapti mana uyariwaptikichik. Kay Hichua siminchiktaqa allintam puririchinanchik, allintam llañarichinanchik, Hichuanchikqa kachkanraqmi, purichkanraqmi.
kay sunjunchikpiqa kachkanmi chaytaya aswanja hanayman puririchisunchik riskikunim kay hichpaypi kachkan sumaja maqta niswancha pay takita puririchichkan kay takiwanmi warmakunaqa anchata kusirikun manam hawankuchu hichwa simipi kasqantaqa chaypi uyarinku chaywanmi sunjunta llanllarichin uyarinkun aswanja nuqankunan riskikuni manam riskirqarhinchu kunan mantacha warmaykunaman takichaykita uyarichisaq chaywanmi aswan yachachini nuqaqa takichawanmi yachachini paykuna uyarispanmi sumaqta llanllarichin aswan nuqa hatun marqakuyta kay punchawpi hamutasunchik sumaqta chayman hina hichwa siminchiktaqa kawsarichisun kachkanraqmi hichwa siminchik. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Liberato. Ahora sí, papá, palabra y una, claro, tenemos que escuchar. Kay chayatan takichaykamus wawqipaniguna. Kaymi kay takipa na sutin kaykunapi mi kaypi kachkanchi kaymanta hankunapa wawqipanikuna. A ver, kaykunapi ñuqan purichkani tukuy lado takimuspa llintarimachkani wasimanta llusqimuspa ñuqan pasarqani kaymi punchawhankunapa llaqta masiykunapa muchkayki hip hop kaykillapi tutaqa tarimuspa altumanta waspa umayta mulluspa akurmanikuna hamkunaqa tarimuychik akurmanikuna hamkunaqa tarimuychik. Muchas gracias wawqipanikuna. Liberato kani. Muchas gracias, Liberato. Acá con los wawqichas. Maestro Ricardo Estalla, muchas gracias. Profesora Yumar también, Liberato, muchas gracias por acompañarnos este día, pues en el Día de nuestra Lengua, ¿no? Y acá, qué mejor en nuestro Parque Taita Arguedas, también en La Pacha. Muchas gracias a todos los seguidores, a Canal 11 Chancavisión, y ya saben, también pueden seguirnos por la página de Chochito Show. Muchas gracias y hasta la próxima. Harawi, boom bam, Harawi. Yo, ¿qué? Yo, Harawi. Ay, ¿qué? Yo. Halitari mas pai pampa kuna bichinta kuni kawakuni kaiman tahaguas pai kelpitari kuni chintas pagarawili kaspai mana huru maspa yakta masikuna dansahina tusumui chipawaspa kusis hakaspa kelpitaki kuni hebechayo marhasha pampa kuna pihaputa itamanya kuni yakta ipija kuganampa kaina tari mana yakta ipihinara yakachara pisipas hamandara ajiruna kuna hamajata maichu kausaini chikta kuyasun chiharawi bumba harawi bumba harawi bumba ke harawi bumba Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, Harawi, yo. Sasaruana ke Harawi, mana, Sasatagina kai rap, mana, Sasayachana ke chwaka, mana, Rabandino gombana. Sasaruana ke Harawi, mana, Sasatagina kai rap, mana, Sasayachana ke chwaka, mana, Rabandino gombana. Harawi, Bumba, 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 Harawi, yo. No voy a parar, sigo rapeando con el viento. Esto es lo que tengo, voy rimando contento. Juegos de palabras que me salen de la mente. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura tan fuerte como un danzante de tijeras. Danza es lo que dice mi emblema. Hip hop a mi manera, a la puerta de la esquina grande. Poeta, arte urbano que representa a las personas que lucharon por esta nación. Mueve la cabeza con el guayno rap. El cholo rebelde en el mic. Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, que Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, Harawi, Bumba, que Harawi, Bumba, Harawi. Woman
Wamani yokawan kusiska kachkan Supa iguarma chainata ni huasca Wamani yokawan kusiska kachkan Supa iguarma chainata ni huasca Ge chainata ni huasca Yo chainata ni huasca Karawi boom bam 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 Karawi. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. Bomba.